Este domingo de Ascensión comienzo disculpándome por la voz que tengo. El invierno no ha sido tan inocuo en mi caso. El texto de hoy es parte del Evangelio de Lucas. Es un evangelio que comienza en el templo de Jerusalén con el anuncio del nacimiento de Juan Bautista en el capítulo 1 y termina también en el templo de Jerusalén con los discípulos alabando a Dios. Para Lucas, Jerusalén es el lugar desde donde se anuncia la salvación de la humanidad. Jesús se encamina hacia Jerusalén y desde ahí se derrama la buena noticia hacia el resto del mundo. Cuenta San Ignacio de Loyola en su autobiografía que tras visitar el monte de la Ascensión no podía recordar en qué dirección estaban los pies de Jesús, que habrían dejado marca en la piedra. Tuvo que volver porque le interesaba saber si Jesús miraba a los discípulos o les daba la espalda. Interesante la curiosidad del santo, pero creo que es equivocado preguntarnos qué sucedió y cómo. Más adecuado es preguntarnos qué quiso decir el autor, en este caso Lucas, y qué sentido tiene hoy para nosotros esta celebración de la Ascensión. Lo primero es puntualizar que los evangelios, entonces, presentan notables discrepancias al narrar el hecho de la ascensión. Por lo tanto, nuevamente lo dicho, se trata de un hecho teológico, no un hecho periodístico. Cuando vemos los puntos en común, sin embargo, constatamos que los evangelios afirman básicamente dos cosas: que por una parte Jesús es reconocido y exaltado como Señor, y por otra, que da misión a los discípulos. La ascensión es expresión de la resurrección, es decir, la muerte ha sido derrotada, la humillación de la cruz es real y hay que pasar por ella, pero no es definitiva, porque lo definitivo es la vida plena. En la ascensión se ve definitivamente que Jesús es Hijo de Dios, y junto con eso, que Jesús nos abre el camino como un hermano mayor. En buenas cuentas nos dice que nuestro destino humano es regresar a Dios. La creación entera tiene el destino de regresar a Dios. Y al mismo tiempo, como decíamos, todos los relatos de la ascensión muestran un envío en misión. Después de la partida de Jesús, toca que entre a jugar la iglesia para dar continuidad a lo que Jesús inicia. Y lo que garantiza la continuidad es el Espíritu Santo que habita en ella. Pero ¿cuáles son los acentos que pone Lucas en su relato? Los invita, por ejemplo, a permanecer en la ciudad hasta que reciban el Espíritu Santo. En la segunda parte de este Evangelio, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, la misma comunidad, estando en Jerusalén, recibe el Espíritu. Y desde ahí los discípulos salen a los confines del mundo para predicar. Entonces, lo primero es permanecer. El impulso misionero, por tanto, tiene sus tiempos. En una civilización ansiosa como la nuestra, hay que esperar y recibir de Dios la fuerza y la orientación. Con este acontecimiento de la ascensión finaliza la presencia tangible y directa de Jesús en medio de sus amigos. Desde ahí en adelante, su presencia tendrá otros modos, como decíamos la semana pasada. Hemos estado viendo estos domingos de Pascua que esa presencia primero hace dichosos a los que creen sin haberle visto. Es una presencia en las Escrituras y en la fracción del pan, como en Emaús. Es una presencia que habita en el interior de cada creyente, según San Juan. El nuevo modo de Dios es la inspiración, lo que requiere en el discípulo una actitud y capacidad diferente. Por una parte es la actitud de apertura y acogida a la presencia de Dios, que conduce, señala por dónde va su proyecto y de qué modo hacer las cosas. Y a eso se suma la capacidad de prestar atención a los movimientos interiores, aquello que se suscita en el corazón, para distinguir, o diríamos discernir,
a dónde quiere llevarnos Dios. Finalmente, hago una descripción de cómo son los discípulos en palabras de Jesús en este texto. Lo primero es que son testigos. Nosotros somos herederos de la misión que el Padre encomendó a Jesús. La vida nuestra, como testigos, es misión recibida de Dios. Como en la posta, el testimonio es recibido para ser posteriormente entregado. Testigo es aquel que se abre para recibir y se abre también para entregar. Esencialmente entonces el testigo es alguien abierto a Dios y a sus hermanos. Recibe la fe de la comunidad y entrega la fe a sus compañeros. En segundo lugar, los discípulos son revestidos de la fuerza de lo alto. Es decir, los discípulos necesitan que otro los revista y los fortalezca. Esencialmente, los discípulos son personas frágiles que necesitan de la fuerza de Dios. Ya lo decía Jesús al despedirse: sin mí no pueden hacer nada. En tercer lugar, los discípulos son benditos. La bendición es un buen deseo de quien la da para el futuro de quien la recibe. El que recibe la bendición se reconoce amado, se da cuenta de que Dios lo quiere bien. La bendición es un signo de aprobación, pero también de compañía. Implica que el discípulo no se siente solo, sino que cuenta con el apoyo de Dios. Y finalmente, en cuarto lugar, los discípulos son alegres. Los discípulos manifiestan externamente una paz que brota de dentro, una certeza del amor de Dios, la esperanza de que el Señor está presente en la vida, de que sostiene. No se trata de una alegría ingenua ni falsa, sino interna y consciente. Sabe que la cruz es real, pero también sabe que el amor lo vence todo. Ojalá podamos ir experimentando en nuestra vida la bendición que nos viene de lo alto, de manera que lleguemos a ser los testigos alegres que necesita el Evangelio. Si el Evangelio es buena noticia, estos hombres y mujeres han pasado por el Viernes Santo, pero no se han quedado ahí. La resurrección les ha llenado el alma y se la seguirá llenando. Soy Juan Cristóbal Beitía, de la Compañía de Jesús.